Una de las cosas que estamos aprendiendo y que el Señor nos está permitiendo aprender, que nos está enseñando, es a mirar las cosas más puntualmente desde el lugar que mira Dios y no tanto desde el lugar que miramos nosotros, los humanos. Cuando las cosas las miramos desde los humanos, Dios es inalcanzable, o por lo menos no está tan cerca como nos gustaría que esté. Cuando las cosas las miramos desde acá abajo, buscamos a Dios. Buscamos a un Dios que haga, buscamos a un Dios que se manifieste, buscamos a un Dios que se mueva y tantas cosas que hacemos buscando a Dios. Pero cuando vemos desde donde nos dejó la cruz, ya la percepción es distinta, ya el asunto es diferente. Y por eso los invito a permitirle a Dios, porque algunos de ustedes me pueden llegar a decir, ¿y cómo hago para hacer lo que vas a decir? Paz, oremos para permitirle a Dios que nos deje ver las cosas desde su perspectiva, desde donde Él está y desde donde Él posicionó a todos los que creen en Él. Por eso hemos denominado este testimonio, ¿qué pasó en Cristo? La historia vista desde la eternidad. Porque cuando la historia se ve desde la eternidad, la historia no es tan tremenda como parece cuando la vemos desde el llano, como parece cuando la vemos desde nuestra perspectiva. Por eso vamos a empezar a trabajar en que el Espíritu Santo nos pueda permitir, nos dé la gracia de poder ver la historia desde la eternidad, desde donde verdaderamente están aquellos que creen en la obra de la cruz, desde donde está la iglesia, sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y para aquellos que nos visitan hoy por primera vez, tranquilo, también estamos sentados acá, tengan paz. Es una percepción espiritual de la que estamos hablando, es una realidad eterna que Dios estableció, pero también vivimos en un mundo terrenal. Hoy hablaba con un amado hermano y le decía justamente eso, porque él, a diferencia de todos nosotros, a veces le agarran cuestiones de ansiedad. Nosotros ya estamos celestializados, iluminados. Ninguno de nosotros tiene ansiedad ni la volverá a tener. Pero bueno, este pobre hermano pecador andaba con algunas cuestiones de ansiedad y yo le decía, paz, porque el Evangelio es integral. Dios no solo atiende las cuestiones allá arriba espirituales, es el espíritu, es el alma, la mente, el cuerpo. Todo debe estar suplido y todo en su completo orden, todo en su completo, de una manera bien ordenadita, ¿sí? No podemos tener el espíritu volando por ahí y acá tengo unos problemas bárbaros en la tierra. No, hay que trabajar en todo. El Evangelio es integral, no es solamente para el depósito espiritual. Así que en función de trabajar en todo, hay cosas que corresponden a la gestión espiritual, hay cosas que corresponden a la gestión emocional y hay cuestiones que corresponden a la gestión terrenal, a la gestión del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, hay que laburar, muchachos. Y eso no lo podés mandar al espíritu. Oh, me quedo durmiendo, pero el espíritu fue a trabajar. No vayas mañana porque te echan. O sea, ya te echaron. Hay cuestiones que tienen que ver con cada parte de nuestro ser, que es un ser integral. El Evangelio ataca el ser integral. Pero ¿desde dónde vemos las cosas aquellos que creemos en el Señor? Desde la perspectiva de Él. Entonces, cuando se ve desde la perspectiva de Él, las cuestiones terrenales son más simples de atacar. Bueno, a veces. En cada testimonio que nosotros vamos trayendo, le decimos, para los que no lo saben, testimonio, porque es una manera de atestiguar lo que de Cristo vemos, de lo que de Cristo conocemos, ¿sí? Él dice, séanme testigos. No dijo, prediquen de mí, dijo, sean testigos, o sea, hablen de lo que ven acerca de mí. Por eso lo denominamos testimonio.
Pero bueno, algunos le dicen predicación, otros le dicen mensaje, y está muy bien, y nadie se tiene que rasgar las vestiduras por las diferentes formas de presentar la palabra. Pero en cada testimonio, así como lo denominamos nosotros, uno quiere decir muchas más cosas de las que dice. Nos encantaría poder disertar durante horas, pero bueno, tenemos una vida terrenal, como decíamos recién, y está regulada por algo que se llama reloj, todos lo saben, ¿sí? Y ese reloj a veces nos hace estar con el cuerpito acá, pero la cabeza en otro lugar. Entonces lo que tratamos de hacer es que lo que podamos decir lo decimos, y lo que no, se lo dejamos al Espíritu, o en algún momento se dirá. Pero nos encantaría decir muchas más cosas a quienes estamos en este lugar de las que decimos, muchas más de las que vemos, poder explicarlas, poder contarlas, poder llevar a muchos a lugares mayores de los que están. Hay personas que a veces dicen, yo no necesito el Evangelio porque estoy bien, y te estancaste. Está bien que estés bien, pero podés estar mejor que bien. La gente se conforma con ser feliz, pero hay un estadio superior a ser feliz, que es el de plenitud. Y a ese solamente se llega por medio de Cristo. Les decía, queremos decir muchas más cosas, pero necesitamos dispensar cada testimonio paulatinamente, para que la cabeza también pueda adecuarse, para que no se canse. Trabajamos en que esto sea parte de una construcción, cada testimonio sea parte de una construcción. Por eso, a veces, repetimos algunas cosas, repetimos algunos textos bíblicos, porque es bueno venir de atrás hacia adelante, ¿sí? Nosotros no estamos apurados, lo que queremos es que Cristo sea bien expresado, que Cristo sea bien conocido, que Cristo sea bien manifiesto, y que la palabra no sirva para que te quedes tranquilo con que viniste a un lugar de reunión, sino que sea eficaz en tu vida, que pueda, como decíamos recién en la oración, producir una brecha en tu historia. Y a veces repetimos porque es necesario que lo que no se pudo decir, se diga. Y en eso estamos. Hoy vamos a traer algunas cosas a memoria. Pero también entendemos que algunos textos bíblicos, en realidad todos los textos bíblicos, todas las porciones de las Escrituras, tienen muchísima riqueza. Tienen una riqueza, cuando se lee por el Espíritu, la riqueza es demasiado amplia como para comprenderla con la mente o para armar 2 o 3 bosquejos. Es muy rica la Escritura cuando el Espíritu es el que te permite leerla, cuando te permite verla. Y algo que hablábamos con alguien hace unos días, tratemos de no pasar tan rápido las hojas. Por eso es bueno cada tanto repetir un poquito. Porque si pasamos rápido la hoja, estamos en una generación la generación del escroeleo, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Saben lo que es escrolear? ¿No? Y por ahí, claro, los de la generación actual lo saben, nosotros somos más. Por eso, ¿vieron lo que hacemos o lo que hacen las personas que tienen redes sociales? Y pasás de un asesinato en China a un chef haciendo jamón crudo en Córdoba. O sea, y tu cerebro se va acostumbrando a eso. Y de ahí pasás a un chancho que salió corriendo cuando lo quisieron carnear. O sea, es tremendo cómo el cerebro se va adaptando a las diferentes... ¿Sí? Se ríen algunos porque lo hacen. Y te ves el videíto del tipo que armó un reactor nuclear y a los 2 minutos uno que está mirando a la cámara así. Y ese es todo el video. Entonces, bueno, ese es el escroeleo. Escroleo, así que está bien, ¿no? ¿Está bien? Algunos dijeron recién que no sabían lo que era, me corrigen si lo digo bien o lo digo mal. Son tremendos ustedes. Y a veces nos pasa el escroleo con las escrituras, con los mensajes, con la palabra. Pasamos demasiado rápido las hojas. Por eso es bueno tener una mente no tan facebookeada, instagramitada, no sé cómo decirlo, y empecemos a tener una mente más de construcción, para hacer de la construcción de la palabra de Dios algo sólido, algo estable,
algo que nos posicione y nos impulse, algo que de ahí vayamos a una posición mayor. Por eso el Señor le daba algunas recomendaciones a quienes estaban en el Antiguo Testamento y Él les decía: medita en la palabra, medita en la palabra. Eso no es otra cosa que oír y reoír, leer y releer, oír y reoír, leer y releer constantemente, ¿sí? Los que toman notas, releer sus notas y orar y continuar orando por las notas. Y aunque veo que no pasa nada, tarde o temprano va a ocurrir, porque esto es por perseverancia, no es por velocidad. No es por llegar rápido, sino por continuar firme hasta que las cuestiones que se tengan que quedar bajo el gobierno de Cristo queden bajo el gobierno de Cristo. Mirá, para que algo quede bajo el gobierno de Cristo tienen que pasar dos cosas: mi predisposición, y en mi predisposición entra oír y reoír, leer y releer, orar y recontraorar y perseverar. Eso por un lado. Pero por otro lado, entender que hasta que lo que se tenga que resolver se resuelva, Dios está trabajando en mi corazón. Si algo todavía no se resolvió, no es porque Dios te descartó, porque no te ama, porque ya te envió al infierno antes de que te vaya. No, amado, no es por nada de eso. Es porque mientras perseveras, hasta llegar al punto, hay cosas que se están solucionando adentro. Dios está más interesado en que se solucione lo de adentro que se solucione el problema. Porque si se soluciona lo de adentro, el problema después será una circunstancia gobernada por lo que ya está solucionado. Por eso la Escritura nos insta, ¿no?, a correr con paciencia la carrera. Dice: corran con paciencia la carrera que tenemos por delante, cita el escritor a los Hebreos. Es paciencia y humildad. Corran la carrera con paciencia y con humildad. Digan conmigo: paciencia y humildad. Humildad y paciencia. Paciencia y humildad. Humildad y paciencia. Y ahora hacemos una canción: paciencia y humildad. Humildad. Necesitamos generar a través de la paciencia y a través de la humildad ámbitos, espacios para que la palabra se construya, ¿sí? No es vine a la reunión y ya está. No. Ámbitos. Tengo que tener un ratito en casa, un tiempo de meditación. Pero no meditar no, amados, meditación en lo que oigo, meditación en lo que leo, meditación en lo que oí, ¿sí? También parte de esto es compartir con algún hermano, compartir con alguien más crecido para que me enfoque un poquito mejor de lo que puedo estar yo. Siempre es bueno contar con alguien que nos enfoque mejor. Todo esto es para que la palabra fluya y se propague más rápido y eficazmente, tanto interiormente como hacia afuera. Es imperioso, entendiendo esto, que nosotros podamos tener bien en claro que lo más importante que nos puede pasar es tener un entendimiento cabal y claro de lo que pasó en Cristo. Y para eso se necesita tiempo, paciencia, humildad, perseverancia, determinación. No se trata de leer libritos, porque yo a través de un libro me puedo informar, a través de un mensaje me puedo informar o puedo ser activado, pero para que yo no necesito que otro me diga a mí lo que pasó en Cristo. Yo necesito conocer por revelación del Espíritu de Dios qué pasó en Cristo, porque eso es lo que va a determinar cómo va a seguir mi vida de acá en adelante. ¿Qué pasó en Cristo? Si quieren, repitan conmigo: ¿qué pasó en Cristo? Cuando nosotros podemos ver por el Espíritu qué pasó en Cristo, automáticamente empezamos a ver la vida desde la eternidad. Por eso, que tu oración, mi oración primaria a Dios, y Dios es especialista en responder esta oración: Señor, ¿qué pasó en Cristo? Necesito saber qué pasó en Cristo. Pero yo no voy a la iglesia, yo no voy a la congregación, yo no me congrego tanto como los muchachos, yo es la primera vez que vengo.
¿Querés una oración que te va a cambiar la vida? Señor, ¿qué pasó en Cristo? Y van a empezar a ocurrir una serie de acontecimientos que te vas a empezar a enterar. ¿Qué pasó en Cristo? Porque ahí está el fundamento de tu vida y de la mía. Ahí está tu verdadera y mi verdadera identidad. Y vamos a empezar a descubrir por qué hay cosas que nos pasan que tienen que ver con no haber sabido verdaderamente nuestro origen. Nuestro origen no son nuestros padres, nuestro origen es saber qué pasó en Cristo. Porque eso nos va a permitir funcionar en una nueva versión, en la versión eterna tuya y mía. Tu versión y mi versión eterna, no es que hay un Fernando en la eternidad y un Fernando acá y yo me ando pareciendo al que está en... No. Tu versión eterna y mi versión eterna se llama iglesia. Y esa iglesia la vamos construyendo en la tierra conforme a ir entendiendo qué pasó en Cristo. Conforme a ir entendiendo y viendo qué pasó en Él. Ahí en ese lugar que Dios nos permite acceder, al que Él nos da acceso por Cristo, ahí está todo claro y todo funciona conforme al orden celestial. Todo funciona conforme al orden divino. Todo funciona de acuerdo al diseño de Dios. Por eso lo importante, amado, lo importante, amada, no es que te andes peleando con el pecado. Porque si enfocás en el pecado, seguramente tu vida va a vivir de frustración en frustración. Si enfocás cómo salir del pecado, vas a seguir viviendo, tratando de salir del pecado y de todas sus consecuencias y de todas sus situaciones. Enfocá en Cristo, en su hermosura, en su santidad, y vos vas a ver cómo el pecado se lo come lo que viste de Cristo. Esa versión eterna que somos se va desarrollando en nuestra mente a medida que creemos. Se va desarrollando esa versión eterna a medida que creemos a lo que vemos en Cristo. Y al desarrollarse esa versión eterna en nuestra mente, empieza a pasar que como que Dios nos da una vitamina. ¿Saben cómo se llama la vitamina de Dios? Reposo. Porque empiezo a reposar en lo consumado. ¿Hay alguien acá que le falte reposo? Descanso. Que la vida se lo quiere comer crudo. Que salís a la vereda y te están esperando con el cuchillo y tenedor y vos, yo no hice nada. Bueno, hay todo un sistema operando para que vivas así. Cuando vamos creyendo, por causa de que el Señor nos permite ver qué pasó en Cristo, el reposo gobierna la mente, el reposo gobierna el corazón, no la paz. Cualquiera tiene paz. La religión, cualquier religión da paz. Pero reposo, que es un estadio superior a la paz, solo lo puede dar Él. Por eso si hay caos, ¿en algún lado hay caos? Si algo se desordenó, si la salud no está donde tiene que estar, si las finanzas no están donde tienen que estar, si la cabeza en este momento no está donde tiene que estar, porque viste, por ahí está en el cuerpo acá, pero el espíritu de Homero nos visita y está. Si hay caos, si algo se desordenó, si no hay brújula, si no sé para dónde salir, nuestro GPS es orar para que el Señor nos revele qué pasó en Cristo. Porque en Cristo está el GPS de donde nosotros tenemos que, hacia donde nosotros estamos yendo y desde donde nosotros venimos. Digan conmigo si quieren, la historia. Hagan así, mi historia empezó en Cristo. Pero yo no entiendo mucho, no importa. Con la declaración vas a resolver un montón de cosas de tu historia. Por eso vamos de vuelta. Mi historia empezó en Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 5. Arranca diciendo, el amor de Cristo nos obliga. Esto es
al apóstol Pablo y a todo su equipo, pero también a todos aquellos que van entendiendo y que quieren hablar el testimonio de Cristo. El amor de Cristo nos obliga. No está diciendo Cristo nos obliga, no está diciendo el mandamiento nos obliga, no está diciendo Dios me dio una comisión, no está diciendo, no, porque la Biblia dice ir y hacer discípulos, no. Está diciendo el amor de Cristo. Si el amor de Cristo no te obliga, mejor no te muevas. Esto no es por encomienda, no es por envío, es porque si te envía el amor, vas. Si no, mejor no te muevas. Dice, el amor de Cristo nos obliga. Porque estamos convencidos de que uno murió por todos, y cuando dice todos es todos, no los evangélicos, no los católicos, no los bautistas, no los pentecostales, murió por toda la humanidad. No hay uno por el cual el Señor no haya muerto. Por eso predicamos el Evangelio, porque al Señor le salimos carísimos. Toda la humanidad le salió recara. Por eso es que nosotros queremos que todos lo conozcan. Porque cuando vos sabés lo que se pagó, vas a empezar a darte cuenta el valor que tiene el producto. No te digo que el Rolex habla, pero si el Rolex hablara, y este no es Rolex, tengan paz, espuma. Pero déjenme ilusionarme un ratito. Si esto fuera un Rolex y hablara, el Rolex no estaría mendigando por ahí, sino que diría, yo soy valioso. No por lo que soy, sino por el que me hizo. Porque esto que acá dice Rolex, y acá no dice, pero no importa. Esto que acá dice Rolex me da una posición que no me la da otra cosa. La sangre de Cristo, y ahora vamos a hablar de ese tema, te dio y me dio una posición, te dio un valor y me dio un valor. Y a partir de que empiezo a ver lo que pasó en Cristo, ese valor empieza a ser revelado y yo ya no pienso igual, ni de mí ni de los demás. Porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos, cosa de que quede bien claro, lo dice 2 veces, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Está diciendo que les da un sentido de vida. Ya no viven para lo que creen ser, sino que viven para lo que son. La gente, ¿por qué vive como vive? O las personas que no conocen al Señor viven como viven. Y a veces, habiendo conocido, vivimos como vivimos. Por una sencilla razón. Porque no entendemos que ya no vivimos para lo que creo ser, para lo que me autopercibo, sino que empiezo a vivir por causa del amor de Cristo para lo que soy, para lo que Él me puso en la tierra, para lo que permitió que nazca. Así que de ahora en adelante, a nadie conocemos, a nadie consideramos según criterios meramente humanos. Y eso también es que si Dios no te considera ni me considera según criterios humanos, es bueno que vos tampoco te consideres, ni yo, según criterios humanos. Y de eso se trata, ver la historia desde la eternidad. Aunque antes conocimos a Cristo de esa manera, ya no lo conocemos así. Lo conocíamos por criterios humanos. Lo conocíamos por mensajes, porque alguien me lo presentó o porque un día lo leí en una Biblia o en algún lado. Pero ya no lo conocemos así, ahora es palpable. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. La palabra reconciliación es tan rica que yo no sé si yo voy a poder no solo disfrutarla, sino hacérselas disfrutar de la manera que tiene riqueza la palabra reconciliación. No es que Néstor y yo estábamos peleados y nos amigamos. No se trata de esa reconciliación. No es que había una pelea y bueno, yo pido perdón, el otro pide perdón y hay una reconciliación y ahora pateamos juntos de vuelta. No, porque nosotros no éramos y pasamos a ser a partir de que Él nos reconcilió. O sea, no es que estábamos
peleados y separados, y eso solo es una reconciliación. La palabra reconciliación tiene mucha riqueza y yo oro al Espíritu y oré al Señor para que la podamos tener por una concepción espiritual de la palabra, no por una concepción que tenga que ver con un significado del diccionario o una etimología, ni siquiera por el original. Cuando habla de todo esto proviene de Dios, que por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. Acá reconciliación, Él está diciendo que nos hizo uno para aceptarnos. Nos hizo uno con Él para aceptarnos. ¿Saben lo que significa? Nos cambió la condición de ser pecado a tener naturaleza divina. ¿Para qué? Porque si no, no nos podíamos acercar a Dios. No había manera de que Dios se acerque a nosotros, no había manera de ser uno con Él. Entonces Él, como sabía que no había manera, que no había forma y que la única manera de hacerlo era Él tomando la decisión, Él toma la decisión y nos cambia la condición de ser pecado y oscuridad. Pasamos a ser luz y pasamos a ser santidad en Cristo. Es un cambio de naturaleza provocado por Dios. No por mis obras, sino porque Él así lo decidió, con el único fin de hacerme uno con Él. Por eso el amor de Cristo nos obliga. No fue un amor que dijo, bueno, vamos a ponernos de acuerdo. No, Dios no habló, Dios hizo. Dios lo resolvió. Dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿En qué consiste el ministerio de la reconciliación? Dice, esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. ¿Qué está diciendo acá? Número uno, que estaba creando el ámbito en el Hijo. Él estaba creando el ámbito para que esa reconciliación pueda ser efectiva. No era una reconciliación, te cambio la naturaleza, nos reconciliamos y andá. No, creó el ámbito para que eso sea efectivo verdaderamente, duradero y sea eterno. Ese ámbito se llama cuerpo de Cristo. Él creó el ámbito, estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él. Significa que estaba creando el ámbito para que todo aquel que en Él crea viva en ese ámbito en el cual hay una naturaleza diferente, se respira otro aire, se respira Cristo. Y lo segundo que pasó ahí, cuando dice Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, es que está diciendo que Dios estaba determinado a cambiar la condición del hombre para que pueda estar en Él. No solo estaba pensándolo, sino que estaba determinado, y tan determinado estaba que la única manera era a través de su Hijo, con la muerte de su Hijo en la cruz, y estaba tan determinado que a Él no le importó, no midió y dio todo lo que tenía para que todo aquel que en Él crea no se pierda y viva y disfrute una vida eterna con Él. Dice, ahora, ¿cómo logró esto? Usted es tremendo. Dice, ¿cómo lo logró? Pregúnteme, ¿cómo lo logró? Lo dice ahí. No tomándole en cuenta sus pecados y luego encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. O sea, hago una brecha en la historia. De acá para atrás no me acuerdo de nada. De acá para adelante vamos a trabajar en quién sos. Porque si trabajás en quién sos, lo de acá para atrás se resolvió en tu corazón. Yo lo resolví, pero vos lo tenés que resolver en tu corazón. ¿Cómo? Trabajando en quién sos. Un ministro de reconciliación. Pero si yo no sé ni el ABC del Evangelio, no te preocupes por eso. De eso me encargo yo, dice el Señor. Vos ponés la predisposición, yo pongo lo que hay que poner. No tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos el mensaje de la reconciliación. Dice, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. Esto es para decirle, no de la manera tan explícita, a las personas que conocemos, pero nosotros tenemos que saber que Dios llama a la gente a través de nosotros, para eso está la iglesia. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios, vengan al ámbito.
No es háganse evangélico, no tenés que hacerte evangélico, ni budista, ni testigo de Jehová. No, tenés que venir al ámbito de reconciliación, al ámbito en el que Dios te cambia la naturaleza pecadora por una naturaleza de santidad. Y cierra el apóstol diciendo, al que no cometió pecado alguno, por nosotros, Dios lo trató como pecador. Esa expresión significa, lo hizo pecado para separar el pecado de nosotros. No es que le dijo, sos un pecador, no, le dijo, sos pecado. Para pegar en vos todos los que creen, todo el que cree se pega en él en formato de pecado en la cruz. Porque la única manera de tratar con el pecado era a través de una muerte. Y a nosotros Dios no nos quiso matar. Permitió la muerte del Hijo para que nosotros, creyendo, muramos y resucitemos. Y dice, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Ahí la palabra recibiéramos no es nos da. Dice, para que en Él, la expresión correcta es, llegásemos a ser la justicia de Dios. Para que cuando un hijo entienda quién es, entienda que no hace justicia, es la expresión de la justicia de Dios en la tierra. ¿Cómo dice que nos reconcilió? Como decíamos, cambiando nuestra condición ante Él. En pocas palabras, esa reconciliación que fue una vez y para siempre, luego sigue operando en nosotros. O sea, nos transformó la condición ante Él, pero a la vez nos va cambiando, transformando la condición a medida que vamos creyendo, porque nuestra mente va siendo transformada para que cada día no solo creamos, sino que vivamos en la realidad que Dios nos presenta y de esa manera poder afrontar cualquier cosa que tengamos adelante y que sea eso que tenemos adelante absorbido por la victoria de la cruz. En la crucifixión de Jesús, ya les dije, me encantaría decir muchas cosas, pero algunas las va a mostrar el Espíritu, otras las seguiremos predicando y otra que te ayude el Señor. Y otras nos tomaremos tiempo. Pero sí tengo que decir que en la crucifixión de Jesús, Dios resolvió para siempre el problema del pecado. Dios trató con el pecado en la cruz. A partir del momento en que el pecado entró al mundo, Dios ya sabía lo que tenía que hacer, no había un plan B, era un plan A, siempre fue plan A. Pero en la cruz ya estaba determinado que el pecado, o sea, a partir de que Adán pecó, el pecado tenía los días contados. Y en la cruz se terminó su poder, su dominio, su gobierno. El Señor lo dice claramente a través del apóstol Pablo, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Pero no solo el pecado que yo cometo o puedo cometer, tampoco el pecado que cometen contra vos o contra mí. No tiene autoridad para ser Señor sobre mi vida. La sangre de Jesús nos perdonó de una vez y para siempre. ¿Saben quién pagó la deuda? Sí, Jesús, me van a decir. Pero antes de pagarla Jesús fue el que hizo el mandado. El que pagó la deuda fue Dios. Dios fue el que pagó la deuda y el que nos dio la plata para pagar la deuda. Es el banco el que le debía y también es el banco que te da la plata para pagarle. Es como que Joel tiene una deuda conmigo y no me la puede pagar y yo le digo, tomá Joel, acá tenés la plata, pagame la deuda. Y Joel me va a mirar como diciendo, ¿pero en serio? Sí, Joel, tomá, acá tenés la plata, pagame la deuda. Así se manejó el Señor. No me vas a poder pagar la deuda nunca, entonces como no me la podés pagar, no es que te perdono la deuda, te doy la plata y vos me pagás la deuda. Porque si no, no era legal y Dios es legal.
Dios se autopagó la deuda. Digan conmigo, Dios es el banco y es el que pagó. Es tremendo el Señor. Por eso la sangre de Jesús nos perdonó. Digan conmigo, la sangre de Jesús nos perdonó. Nos sanó. Nos unió a Él y nos reconcilió. Todo eso hizo la sangre de Jesús. Amén, sí, vamos a aplaudir. Porque con la sangre de Jesús, con la muerte de Jesús, con su sangre, se cumplió todo lo que la ley demandaba para perdón de pecados. Todo estaba cumplido. ¿Yo saben por qué les hago este preámbulo? Para que veamos que no fue tan fácil. Para nosotros es creer. Pero todo lo que nosotros creemos y la libertad que tenemos en Cristo y lo que produce y produjo la gracia, amados, alguien lo pagó. Alguien pagó el aire que estás respirando. Y fue el Señor en la cruz. Con la sangre de Jesús, la verdad hizo justicia de una vez y para siempre. ¿Saben lo que decía la verdad? Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Eso decía la verdad. ¿Saben lo que decía la verdad? Todos deben morir. Pero la sangre de Jesús pagó la deuda. Y a partir de ese pago, el que murió fue Él. Y nuestra muerte fue solamente por creer. Por eso se hizo justicia para siempre. Dios no dejó sin justicia, Lo que demandaba la ley había que cumplirlo. Y Él lo cumplió. Porque Dios es justo hasta consigo mismo. La ira de Dios, descrita en un montón de expresiones en el Antiguo Testamento, debía tener un pago. La ira de Dios castigó el pecado en el cuerpo de Jesús. Hace unos días me preguntaba mi hija, ¿por qué tanto? ¿Por qué no le metieron una jeringa y ya está? Y rociaba la sangre por ahí. No, porque Dios necesitaba ver un rostro que le demuestre a Él lo que el pecado verdaderamente había producido en la humanidad. La ira de Dios se descargó en el cuerpo de Jesús. Por eso tantos latigazos, por eso tantos golpes, por eso tanta hazaña. No fue Roma, fue el Padre descargando su ira en el Hijo. Para que vos y yo recibamos ese perdón. Por eso, porque la ira quedó en el cuerpo de Jesús, el que cree es declarado justo ante Dios, ante el justo. Y también es declarado muerto y resucitado. Y eso significa que pasó de estar ciego por el pecado a ver la realidad eterna. A partir de ahora podemos ver la realidad eterna. La sangre de Jesús era sangre física. Cuando hablamos, la sangre de Jesús, era sangre. A ver, espiritualizame, no era sangre. Era de la misma que cuando vas al laboratorio, sacan, es sangre, era sangre. Esa sangre de Jesús, que era física, era necesaria para que nuestro rescate sea pagado. No se podía hacer una sangre espiritual, un perdón y nada más. No, era una sangre que era necesaria para pagar el rescate. Ahora bien, yo les presenté el contexto. Vamos por la buena noticia, porque los veo con unas caras, amados. Fue a favor, no en contra. La sangre de Cristo
nos hace uno con la genética celestial. Y hay algo que tenemos que empezar a ver por las Escrituras. No es lo mismo la sangre de Jesús que la sangre de Cristo. La sangre de Jesús era física, la sangre de Cristo es una sustancia espiritual. Y esa sangre, Dios nos la impartió a medida que creímos para irnos regenerando. Cuanto más creo a la palabra, esa sangre me va regenerando y va poniendo Cristo y lo que pasó en Cristo en cada parte de mi ser. Con la sangre de Jesús nos limpió para reconciliarnos con Él, pero con la sangre de Cristo nos permite conocernos y conocerlo. Conocemos nuestra condición ante Él, pero también lo conocemos en profundidad a Él. Eso lo produce la sangre de Cristo. ¿Dónde está, pastor? Lean Hebreos, amados. La sangre de Cristo tiene un compuesto, en realidad dos compuestos. La sangre de Cristo tiene dos componentes y están en las Escrituras. La Escritura dice, lleno de gracia y verdad. La gracia y la verdad recorren su sangre. ¿Saben qué? La gracia y la verdad recorren tu sangre y mi sangre. Cuando creemos. ¿Por qué gracia y verdad? Porque con la sangre de Cristo Dios nos afirma nuestra condición ante Él. Esa es la gracia. Nos afirma quiénes somos, nos afirma nuestra condición, nos afirma que su justicia fue suficiente, nos afirma que nada fue por nuestras obras, sino que todo fue por su obra. Pero también nos recuerda lo que éramos y lo que hoy somos. Nos recuerda lo que debía pasar con nosotros y lo que no pasó por causa de la gracia. Esa sangre, como decíamos, es una sustancia espiritual con el poder, con la orden, con la notificación de irnos transformando a su imagen. Por eso no es inocente creer en el Señor, porque cada vez que creo a su palabra, su sangre va pasando por donde tiene que pasar y nos va transformando a su imagen. Vamos siendo cada vez más parecidos a Cristo. En esa sangre, en la de Cristo, es donde habita el poder de sus fuerzas. Sean fortalecidos por el poder de sus fuerzas. Las Escrituras nos mandan a estar fortalecidos por el poder de su fuerza. Ese poder está en la sangre de Cristo. El poder de sus fuerzas es el poder de la resurrección, el poder que gobierna sobre cualquier cosa, sobre todo y sobre todos. Ese es el poder de la sangre de Cristo. Y que Dios, amado, nos pueda ir revelando y nosotros orando, pidiendo al Señor cada día más entendimiento sobre el poder que portamos con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos notifica la victoria de Cristo, que está consumada. Entonces, hay veces que las personas nos dicen, pero me pasa esto, me pasa aquello, no puedo dejar esto, no puedo dejar aquello, no puedo dejar lo otro, me cuesta esto. La sangre va notificando esa victoria. La sangre de Cristo va hablando de esa victoria. Señor, que tu sangre me notifique tu victoria, que le notifique a lo que hoy no puedo gobernar, que vos venciste sobre eso. Señor, que tu sangre cada día me viva notificando de la victoria consumada en la cruz. ¿Saben qué va a pasar? Eso va a pasar. Eso que no podés vencer, eso que no podés lograr, eso que está en tu corazón y hoy está deteniéndote, te está frenando, la sangre de Cristo va a ir notificando que está vencido, porque Él lo venció. La sangre de Cristo nos presenta constantemente qué pasó en Cristo. Señor, ¿qué pasó en Cristo?
Bueno, un poco estamos hablando. Quiero leer una escritura para hacer base en algo. Capítulo 32 de Éxodo. El pueblo de Israel venía de hacer lío, y bastante. Habían hecho bastante lío. Como que Dios estaba un poco enojado. Y le dice a Moisés: ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Cortita, ¿eh? Y de ti haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, sus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Y como que Dios le dice: bueno, dejá de hablar, me convenciste. Dice: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Por qué traigo esto? Hace unos meses, y luego lo continuamos afirmando, dijimos que Dios, para ejecutar su legalidad, siempre va a necesitar a alguien que sea parte de su propósito eterno, que establezca una realidad eterna, que hable la palabra para después Él tomar esa palabra y ejecutarla. Si lo recuerdan bien, y si no, se los acabo de notificar a los que no lo saben o no lo recuerdan. En Moisés está plenamente representado lo que pasó en Cristo. Dios dijo: todos merecen morir, porque la verdad decía eso: todos merecen morir, todos van a morir, hijo, yo te voy a dar otra descendencia. Amados, lo que menos le costó a Dios fue sacar a Israel de Egipto. Lo que menos le cuesta a Dios es que alguien que era esclavo pase a un proceso de comienzo de libertad. Lo que menos le cuesta a Dios es que alguien que estaba en las drogas deje las drogas. Lo que menos le cuesta a Dios es que alguien que estaba muerto en delitos y pecados ahora viva en una cuestión diferente de vida. Lo que menos le cuesta a Dios es sacar de la esclavitud y poner en libertad. Eso es lo que menos. Sacar a Israel de Egipto solo demandaba que sigan algunas órdenes. Como vos y yo cuando recién empezamos. Repetí conmigo, ¿o no? ¿Quiénes se entregaron alguna vez al Señor con repetí conmigo? Todos nos entregamos. Repetí conmigo. ¿Qué hiciste? Repetiste una orden. ¿Qué les dijo Dios a Israel? Salgan. Y si a vos te dicen, salí, que va a estar mejor, te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, ¿qué hacés? Vamos, no, de acá, estamos matándole a latigazo, comiendo pan y cebolla, yo me voy de acá. Era seguir unas órdenes. Ahora, amados, sacar una naturaleza de pecado de la mente no era tan fácil. Sacar una naturaleza de pecado, sacar a una persona de los criterios del pecado, y no estoy hablando de los pecados, estoy hablando del criterio del pecado, sistema de vida que te ciega para vivir contrario a Dios. Sacar a alguien del pecado demandaba muerte. No había otra forma. Sacarle Egipto de la cabeza demandó muerte. Y tuvo que pasar toda una generación. Porque sacar de la cabeza, salir es una cosa, sacar de la cabeza es otra.
sacar el pecado como sistema de gobierno demandaba muerte. No había otra forma. Por eso fue determinante cuando el Hijo entregó su vida. ¿Saben lo que dijo Jesús verdaderamente? Nosotros lo leemos re poético. Jesús dijo, mátame en lugar de todos estos. No los mates, mátame a mí. Esas fueron las palabras del Señor. Por eso Él dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo. Mátame. Como Moisés, Cristo intercedió y dijo, Padre, descarga tu ira en mí. Son culpables, tenés razón. Hay que volarlos a todos. Pero ¿sabes qué, Padre? Descarga tu ira en mí. No la descargues en ellos. Dios podría haber descargado su ira en nosotros, pero no lo hizo. Determinó no hacerlo. Nos desclasificó. Dios al sistema hombre, a la humanidad la desclasificó, la sacó, la mandó a la B. Dios, pudiendo hacerlo, no descartó al hombre. En su paciencia esperó el momento exacto para descargar su ira en el Hijo y que el hombre sea salvo por él. Lo que sí hizo Dios, mató el sistema hombre en el cuerpo de Jesús para recuperarlo luego en Cristo. Extendió su paciencia hasta que llegó el momento. Por eso Jesús fue el cordero de la expiación. ¿Cuántos han oído hablar del chivo expiatorio? Al que mandan al frente pero no tiene la culpa. Bueno, Él fue el cordero de la expiación porque sin ser culpable se autodeclaró culpable, permitió que la ira de Dios se descargue en Él para que los que no lo conocen, no lo conocían y ni siquiera tenían oportunidad puedan ser reconciliados con el Padre. Dios usó a Moisés para dejar escrito, dejar un testimonio de lo que iba a hacer en Cristo. Y Dios permitió la intercesión de Moisés y accedió al pedido. Ahora, la ira de Dios no se aplacó. Extendió misericordia. Administró el enojo. Lo postergó, pero no se aplacó. Porque no era Moisés el que iba a aplacar la ira de Dios. Dios administró la ira. Pero no nos confundamos, cuando Dios administró la ira, no hubo transformación en el pueblo. Dios puede tener paciencia, Dios puede tener misericordia, Dios puede esperar tranquilamente porque Dios es Dios, no está apurado, es eterno, vive en un plano que no es el nuestro, pero amados, hay una realidad, Dios puede tener paciencia, yo puedo escuchar muchos mensajes, pero no soy transformado, si no es porque Cristo es una realidad en mi vida. Dios le administró la ira a Israel, pero no fueron transformados, por eso todos perecieron en el desierto. Moisés tomó un rol, Moisés hizo de abogado. Moisés le habló al juez en nombre de los demás, pero él se autoproclamó abogado. En cambio, Cristo fue constituido por Dios nuestro abogado. Una cosa es que yo interceda por alguien, pero otra cosa es que Dios, por ese que ni siquiera está esperando que yo interceda por él, me constituye abogado a favor de esa persona. Por eso entendemos que Cristo apareció. ¿Saben por qué apareció fundamentalmente Cristo? Más allá del perdón y todo lo que estamos hablando, y tenemos que tener en claro qué pasó en Cristo. Cristo apareció porque se necesitaba, Dios necesitaba alguien que entienda a Dios
y se lo explique al hombre, y alguien que entienda al hombre y se lo explique a Dios. Por eso cuando el hombre no está en Cristo, Dios dice, yo todo bien, te perdoné todo, pero no te entiendo nada. Hablas en japonés y yo estoy hablando en inglés. Y Dios se encargó de dejar escrito lo que iba a pasar. Miren el amor de Dios, amados. ¿Cuántos creen que el primer libro de la Biblia es Génesis? Sí, según la Biblia que tenés ahí, sí. Pero de acuerdo a la historia, el primer libro de la Biblia es Job. Y en el libro de Job, Dios deja escrito, a través de Job, en el principio de la historia de la humanidad, Job 9:33 dice, no hay un mediador aquí que decida el caso entre nosotros dos, dice Job. No hay quien aleje de mí la vara de Dios para que yo me asuste, para que yo no me asuste de terror. Quisiera hablar sin temor, pero no puedo hacerlo. ¿Hay alguien acá sin que levante la mano que en algún momento quiso hablar con Dios, pero si te digo todo me fulminas acá nomás? Job dice, si le digo todo me fulmina. Encima con todo lo que me pasó, le llego a decir lo que tengo en el corazón, listo, hermano. Pero ¿saben qué? Estableció las bases para que aparezca el mediador. En Cristo, Dios descargó su ira y lo hizo mediador eterno en nuestro nombre. Hebreos 9, 14 y 15 dice, si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu eterno? ¿La sangre de quién dice? ¿De quién? No, digo para dejarlo asentado, porque después me van a preguntar, ¿de dónde sacás la sangre de Jesús y de dónde sacás la sangre de Cristo? ¿Qué dice acá? Muy bien, sigan leyendo después Hebreo y van a encontrar la sangre de Jesús también. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Por esto Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto, para librarlos de las transgresiones cometidas bajo el primer pacto. Hoy, ese mediador es presentado por la iglesia. Por eso la iglesia debe tener en claro qué pasó en Cristo. Porque cuando tengo en claro qué pasó en Cristo, no es que yo soy mediador, entiendo mi rol como presentador, testigo del mediador. Wow, ahí hay una responsabilidad enorme, amados. Cuando la iglesia tiene en claro qué pasó en Cristo, asume su diseño, asume su función y asume su responsabilidad de propagarlo. Amados, la iglesia está en la tierra. ¿Saben para qué está la iglesia en la tierra? Para que la balanza siga inclinada a favor de la humanidad. La iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, no la iglesia institución, sino la iglesia de Cristo, está en la tierra para que la balanza siga al día de hoy inclinada a favor del hombre, a favor de la humanidad, porque Dios estableció un mediador que es Cristo y lo porta a la iglesia. Para eso está en la tierra. Al mundo, ¿saben por qué no le va peor? Porque está en la iglesia. ¿Y saben por qué no le va mejor? Porque la iglesia está dormida, porque no entiende lo que pasó en Cristo. Y no me hagan hablar más porque no me van a sacar una palabra más de lo que estoy hablando. No me quiero ir. Y para terminar, amados, digan conmigo, reconciliación
es producto de un hijo que asumió su diseño. ¿Cuál era el diseño que asumió el hijo? Es un hijo que tenía forma de siervo. Un hijo que decidió servir al Padre sirviendo a otros. Yo sirvo al Señor. ¿A qué Señor? Cuando sirvo al Señor, lo sirvo sirviendo a otros. Servir a Dios es servir a otro. Cuando hago las cosas para Dios, las estoy haciendo para alguien. Cristo fue diseñado para dar vida sembrándose en otros. Para eso fue diseñado Cristo. Por eso Él disfrutó la cruz, aunque le dolía todo, pero la disfrutó porque era su diseño. Porque sabía que si el grano de trigo caía, si el grano de trigo moría ahí, iba a llevar mucho fruto. Y ese fruto iba a permanecer, no por el fruto en sí mismo, sino porque Él lo iba a hacer permanecer. El padre le dijo: hijo, porque antes que vos lo tengas en la Biblia, y yo, Dios conversaba estas cosas con Cristo. O sea, todo lo que vos leés en la Biblia estaba conversado ya. Por eso lo que vi hacer de mi padre, eso hago. ¿Sabe lo que le dijo el padre al hijo? Es más bienaventurado dar que recibir. Y el hijo lo aprendió porque le creía todo al padre. Entonces el hijo, cuando la propuesta fue ir a una cruz para dar su vida en rescate de muchos, el hijo fue sin razonar, solamente obedeció. Porque entendió que soy un diseño creado por mi Padre, entonces más bienaventurado dar que recibir, porque el que da siempre gobierna. Él entendió que estaba diseñado, y oro al Padre para que lo resolvamos en nuestros corazones. Él entendió desde el principio que estaba diseñado para disfrutar dando, no recibiendo. Y como pedimos la ofrenda hace un rato, tengan paz, porque no estoy hablando de plata. Por eso Él pudo decir: el Hijo de Dios no vino a ser servido, sino que vino a servir. Porque Él tenía su diseño asumido y nadie lo iba a cambiar. Ni las circunstancias, ni los insultos, ni lo que gritaban de Él, ni los fariseos, ni cuando estaba en la cruz y le decían: si sos el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Nada iba a hacerlo cambiar de parecer. Nada ni nadie te puede cambiar tu diseño si vos determinás vivir según el diseño que el Padre te entregó para expresar en esta tierra. Amados, en el reino de Dios, nada, digan conmigo, nada. En el reino de Dios nada está diseñado para recibir sin sembrar. Vos podés recibir de cualquier lado, fantástico, pero en el reino de Dios nada está diseñado para recibir sin dar. Si no hay siembra, no hay cosecha. Ponele a la siembra el nombre que quieras. Le podés poner Washington o le podés poner amor al prójimo. Pero el nombre que le quieras poner a la siembra, amados, es el diseño del reino. No hay cosecha sin siembra. Por eso, para que la vida del Hijo sea real en mí, yo tengo que entender mi diseño.
A veces Dios le dice a las personas, Señor, te quiero conocer, te quiero conocer, te quiero conocer. Está encerrado en la casa mirando el celular y no se brinda para con nada ni con nadie. Entonces Dios dice, no va a haber más conocimiento, porque lo que tengo para que me conozcas, lo que te di para que me conozcas, te alcanza y te sobra. Porque te lo estás guardando para vos. Empezá a brindarte y vas a ver. Pero no, me cuesta traerlo a la iglesia. ¿Qué me importa si viene acá? Impartí la vida del Señor a donde estés. Si después viene o no viene, es con otra cosa. Como le dije recién a los muchachos, pobres, se aguantaron 1 hora y pico a un tipo que ni conocen. Y les agradezco verdaderamente porque yo no sé si hubiera aguantado todo este tiempo. Escuchando hablar de Pablo, escuchando que no sabés si Pablo es el hermano de uno, el primo de otro. Amados, vamos a empezar a trabajar. Si desde el primer segundo nos hubieran enseñado nuestro diseño, que nuestro diseño no es recibir de Dios, sino sembrar su vida. Yo tuve una ventaja, tuve un líder que el primer día que pisé la congregación me dice, tengo un trabajo para vos. Yo, pará, hermano, que sos San Cayetano, me dan ganas de decir. ¿Qué querés que haga? No, tengo un familiar que le cuesta venir. ¿Podés irlo a buscar todos los días cuando venís? ¿Te acordás, Fer? Vos sos testigo de esto. Qué bueno que hay un testigo, así no saben que no miento. Todos los días, a veces iba con Fer y a veces iba solo. Todos los días lo iba a buscar, todos los días íbamos a la congregación y todos los días me volví. ¿Saben qué? Eso a mí me llevó a vivir la vida de Dios totalmente diferente, porque todos los días sabía que alguien esperaba que yo aunque sea lo que no sabía, pero le siembra aunque sea la compañía. Todos los días, amados. ¿Saben por qué se nos va la vida así como y no pasa nada? A veces por el ocio. A veces por el ocio, a veces por estar entretenidos. Estoy tan entretenido, voy caminando por la calle, estoy tan entretenido con las cosas que me pasan, que aparece uno y me dice, disculpa, ¿no tenés unos pesos porque se me está muriendo? No, no tengo plata. Y seguís caminando. Ni siquiera escuchaste decir al perro, el gato, la cucaracha de recién, que le pisó recién. No sabés qué le pasa. Pedro y Juan iban caminando y le dijeron, dame unos mangos. Mirá, capo, no tengo un peso, pero lo que tengo te doy. Y le sembraron Cristo. Y recién se había ido el Señor, no tenía ni idea, porque nosotros los vemos a esto como no, caminaron con el Señor. Sí, pero el Pedro y Juan de los primeros capítulos, de hecho, no fueron los después. No entendían nada. Lo único que sabía que estaban con un tipo, lo crucificaron, se le fue, le dio un montón de enseñanza, después bajó, les dejó el espíritu, empezaron a hablar en lengua, salieron y no entendían nada. Y qué bueno que no entendían nada, porque eran libres de estructura religiosa, de sistemas que los encasillaban. ¡Qué bueno! Entonces cuando se encontraron con uno que les pidió guita, no tenían plata, pero no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy. Parate en el nombre del Señor Jesucristo y hacelo en la calle, si se para bien y si se vuelve a caer ya estaba tirado, amado. Pero dale vida. Miren las cosas que me hacen decir ustedes. Decilo, David, decilo. Perdónalo, Señor, no sabe lo que hace. Ay. Amados, la Escritura dice, el apóstol Pablo en su oración, oro para que Cristo por la fe habite en vuestros corazones. Para que Cristo por la fe habite en nuestros corazones, tiene que haber un requisito fundamental, sembrar nuestra vida en Él. Y ahí iremos viendo cada día más el corazón de Dios y descubriendo plenamente qué pasó en Cristo. Amados, en Cristo pasó algo fundamental. Digan conmigo, en Cristo morimos a lo que ya no somos, pero resucitamos a lo que somos. Eso pasó en Cristo. Ahí se consumó en nosotros la reconciliación. Fíjense cómo une el escritor
Cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas, con reconciliación. Esto no es casual, no es que Pablo andaba escribiendo y dice, ¿qué puedo poner acá? Reconciliación. No. Cuando entienden reconciliación, entienden lo que pasó en Cristo y entienden que ya no son eso. Entienden que son nueva creación. Te va a correr por las venas la nueva creación. Te va a correr por las venas lo que verdaderamente sos. Tenés que cansarte, hartarte de lo que no sos. Sembrá lo que no sos para que resucite lo que sos. Porque no se trata, amados, de lo que Dios determinó. Dios ya lo dijo, Dios ya lo resolvió. El problema está terminado. Dijo consumado es, punto. No consumado es punto y coma, consumado es coma. Dijo punto, ya lo resolvió. El tema es qué hago yo con lo que Dios resolvió. ¿Qué hago yo con lo que Dios determinó? Digan conmigo, somos instrumentos de reconciliación. Colaboramos para que el mediador se exprese en la tierra, para que el mediador cuente al mundo a través de nosotros qué pasó en él. Amados, quiero hacer una corta oración. Señor, que el Espíritu nos siga alumbrando, Padre. Después de hoy, que el Espíritu nos siga alumbrando y alumbrando en esta realidad consumada, Padre. En esta realidad que vos determinaste. En esta realidad para la que vos pusiste al Hijo en la tierra, Señor. Señor, que sigamos entendiendo que lo que pasó en Cristo, wow, Señor, que sigamos entendiendo que lo que pasó en Cristo nos define independientemente de cualquier cosa que hagamos. No nos define lo que hacemos, nos define lo que pasó en Cristo. Gracias, Señor.